Buenos días, hermanos. Aquí estamos una vez más reunidos para estudiar junto la palabra de Dios. Estamos en el libro de Segundo de Reyes una vez más en nuestra serie de lecciones en momentos de crisis, notando en lección 12 de esta serie cómo respondieron los personajes bíblicos a la crisis de la vida. Crisis en la vida de los estudiantes. Vamos a seguir un poquito más adelante con la historia de Eliseo, el sucesor de Elías, y ver también algunas crisis en la vida de sus alumnos, los hijos de los profetas. Vamos a orar para empezar la clase de este día. Dios, gracias te damos por estar presente con nosotros durante esta hora. Pedimos que tú instruyes a nosotros, nos des herramientas para usar en nuestras vidas, para agradarte a ti y crecer más en nuestra fe, nuestra creencia en tu palabra y en tus promesas para con tus hijos. Señor, en esta mañana al examinar la vida de los hijos de los profetas, ayúdanos a ver de repente a nosotros en ellos y ayúdanos también a ejercitar más fe en ti, porque tú eres nuestro gran Dios soberano. Gracias por acompañarnos hasta ahora. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a nuestras Biblias en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 2. Segundo de Reyes, capítulo 2. Y vamos a empezar leyendo versículo 15. Dice, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Notamos como siempre tenemos un versículo clave para empezar nuestro estudio. Y en esta mañana es un versículo que es un poquito largo, entonces va a tomar dos diapositivas para explicarlo. Pero vamos a leerlo junto, Romanos capítulo 12 y versículo 3. El versículo dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12 y versículo 3. En verdad, lo que queremos ver en este versículo es que debemos nosotros pensar delante de Dios que Él es soberano y no hay nada que sucede, nada que pasa en nuestras vidas que no sea bajo su dirección, su plan perfecto para con nosotros. Entonces no debemos pensar a nosotros más altos, por ejemplo, de las crisis, porque vienen crisis a personas que son bien espirituales o los que son un poquito débiles en su fe. Igual recibimos podemos decir dificultades, pruebas en nuestras vidas. Pero las pruebas son para crecer nuestra fe. Notamos como siempre en esas lecciones que la fe es la clave para tener victoria en las crisis en nuestras vidas. Esta lección es un poquito diferente que en el hecho que no se trata solamente de una sola persona en particular, sino más bien un grupo de personas conocido como los hijos de los profetas. Elías y Eliseo en su tiempo dirigieron a los hijos de los profetas. Y veremos hoy la forma en que ellos reaccionaron ante el cambio de su líder Elías a su sucesor Eliseo y cómo Dios obró a favor de ellos. La vez pasada tomamos todo un estudio sobre el tema crisis en el cambio. Hoy día nos toca nomás brevemente repasar esto, porque el cambio viene, como hemos leído en capítulo 2, versículo 15, cuando Elías se fue al cielo en un carro de fuego, dirigido por caballos de fuego, un milagro como Dios le llevó a él al cielo, ¿no es cierto? Sin morir, y viéndolo esto, su manto cayó sobre Eliseo y él agarró el manto y con el mismo manto golpeó las aguas otra vez del río Jordán y se abrió el río y cruzó en tierra seca Eliseo a volver a estar con los hijos de los profetas.
Crisis en el cambio, tenemos ahora un nuevo líder, Eliseo. Los hijos de los profetas en este versículo 15 demuestran, ¿verdad?, su madurez espiritual en su manera en que reaccionaron ante el cambio, recibiendo al nuevo líder, a Eliseo, sobre ellos, sobre la escuela, sobre lo que es llamado los hijos de los profetas. Dice que ellos vinieron a él y recibieron a él, adorando, postrándose delante de él, ¿no? Adorando a Dios. Dios, eso es el hombre que usted ha puesto sobre nosotros, ¿no? Y vamos a seguirle igual como Elías. Pero vamos a ver algo que sucedió en su vida de ellos. Porque en este momento deberían de ejercitar bastante fe que Dios está proveyendo su nuevo líder, pero lo que vamos a ver en ellos es una falta de fe. Recuerda, la clave para victoria en las crisis es la fe. Y si no ejercitamos fe, tenemos la tendencia de dudar o tener tener la depresión como Elías tuvo antes, cuando él olvidó depender en Dios completamente por fe. Versículo 16 en nuestras Biblias, capítulo 2, versículo 16. Y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o algún valle. Y él les dijo: no envíes. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales buscaron 3 días para Elías, ¿no? Mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se le había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije que no fueses? Su instrucción como su nuevo líder era: no es necesario buscarle, Dios le ha llevado, ¿no? Y ellos fueron por 3 días buscando a Elías. Los hijos de los profetas pensaron que Elías tal vez de repente no había ido al cielo. De repente Dios nomás trasladó a él de un lado al otro, a otro monte, a otro valle por ahí cerca. Entonces buscaron, insistieron a Eliseo: vamos a buscar por él. Y al final Eliseo no los pudo detener y fueron para buscarle. Y después de 3 días abandonaron la búsqueda, y la razón es porque es cierto que Dios, deberían de creer, ¿no?, que Dios había llevado a él al cielo. Notamos entonces enseguida un milagro, un segundo milagro de Eliseo. El primero, usó su manto de Elías para golpear el agua del río Jordán, y ahí se abrió, ¿no?, el agua. Los profetas eran testigos, hijos de los profetas eran testigos de este milagro. Pero ahora vemos otro milagro que sucedió, Dios usando a Eliseo en esto. Siempre recuerda, el poder de Dios no es el milagro de Eliseo, él es el instrumento en las manos de Dios. Dice en versículo 19: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar donde se ha colocado esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Recuerda que Dios habló a través de Elías para dar palabra, por ejemplo, al rey Acab, ¿no? Ahora Dios está dando palabra a Eliseo, su siervo, un profeta. Un profeta es el que habla por Dios. Y entonces las palabras que dio a Eliseo, él compartió con ellos, ¿no? Y entonces notamos que aquí hizo un segundo milagro de sanar, ¿no? De sanar a las aguas con sal. Ahora tenemos que saltar en nuestras Biblias a capítulo 4. En verdad, el texto bíblico para esta lección es de capítulos 2 a 6.
pero hay algunas cosas en medio que no pertenecen necesariamente a la lección, el tema de nuestra lección de hoy. Entonces, por eso estamos saltando un poquito. Pero capítulo 4, ahora vamos a ver una crisis en el hogar. Crisis en el hogar. Ahí se nota, en sus hojitas hay que poner la palabra hogar. Crisis en el hogar. ¿Y qué es la crisis que encontramos en el hogar? Bueno, es una crisis para una viuda en cuanto a deudas para pagar, cuentas para pagar. Capítulo 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y entonces aquí está la viuda, uno de los hijos de los profetas murió y dejó deudas. Entonces su esposa, la viuda, vino a Eliseo para pedir ayuda, ¿no? Eliseo le dijo a ella, versículo 2, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos sus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando uno esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga tus acreedores, y tus hijos, tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Aquí vemos crisis en el hogar en cuanto a la mujer, la viuda aquí, ¿no? Ella fue, porque tenía cuentas para pagar, ahí hay que poner la palabra pagar en letra A, cuentas para pagar. Estaba en deuda mucho, parece, su esposo, y no podía pagar la señora. Y entonces el acreedor iba a venir, era costumbre en aquel entonces, poner en servicio a sus propios hijos para pagar las deudas de los padres. Entonces el acreedor quiso venir y llevar sus 2 hijos para pagar su cuenta. Fue a pedirle ella ayuda del profeta Eliseo. Y él le preguntó a ella, ¿qué es lo que tiene en su casa? Y la respuesta fue de ella, una vasija de aceite. Una vasija de aceite. Eso nada más tenía ella en su casa. Y entonces él explicó a ella, dirigido por Dios seguro, dijo a ella que debería ella buscar entre su casa y entre sus vecinos, ¿no? Muchas más vasijas para poner en su casa, traer a su casa. Y después deberían de encerrarles en su casa, y Dios iba a hacer algo especial para ella, ¿no? Y entonces ella trajo las vasijas ahí, y entonces lo puso en su casa, y igual como Eliseo le dijo a ella, empezó a llenar las vasijas prestadas con su aceite. Y no se acabó, siempre había más, había más, había más. Así que llenó todas las vasijas que habían traído sus hijos a la casa. Y de ahí ella preguntó, ¿hay más? No, no hay más. Entonces ya cesó la fuente del aceite. Dios provee para nosotros conforme a nuestra necesidad. En este caso no necesitaba ella más ni menos. Justo a la provisión que necesitaba ella, Dios proveyó para ella el aceite, y de ahí terminó el milagro. Entonces ella vino a Eliseo. Eliseo, hemos cumplido con tu palabra, lo hemos hecho igual, conforme, y mira, el aceite no terminó hasta llenar todos. Entonces él que dice a ella en versículo 7, ve y vende el aceite
y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Iba a vender el aceite y con este dinero pagar a sus acreedores. Y entonces ahí fue solucionado la crisis de la viuda, ¿no? Dios proveyó por ella, conforme con exactitud a la necesidad que tenía ella. Y lo que sobró era para ella y sus hijos vivir con esas cosas durante el tiempo de hambre que había en la tierra, el tiempo de necesidad. Ahora, saltamos al final del mismo capítulo 4 y versículo 38. Capítulo 4 y versículo 38. Y vamos a ver una vez más un milagro de parte de Dios usando a su siervo Eliseo. En esta vez la pregunta viene, ¿qué hay de nuevo en el guisado? Guisado es como una sopa, ¿no? De repente de verduras, algo así. Pero con hierbas y todo, pero esta vez había algo diferente en la sopa, ¿no? Versículo 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Eliseo vio la necesidad de ellos de comer algo, entonces iba a proveer una olla comunal, podemos decir, ¿no? Una comida para todos, para que disfruten todos juntos, ¿no? De esta misma olla. Entonces él mandó a uno de ellos a recoger las hierbas necesarias para la sopa, ¿no? Para echar ahí en la olla. Versículo 39. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como arramontes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no podían comer. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no más mal en la olla. La segunda vez vemos aquí la purificación, no de agua, esta vez con sal, pero esta vez la sopa, el guisado, con un poquito de harina. Fue enviado uno de los hijos de los profetas al campo para recoger hierbas y calabazas para poner en la olla, pero la comida, en verdad, lo que él cosechó fue envenenada por algunos de estos hierbas del campo. Por ejemplo, algunos de nosotros de repente hemos ido al campo para cosechar, por ejemplo, hongos, ¿no? Pero hay hongos buenos y hongos malos, y uno tiene que saber la diferencia. No es nomás de escoger cualquier hongo y ponerlo ahí en la sopa, tiene que saber, ¿no? Igual, esta persona debe tener más cuidado de lo que cosechaba del campo, y nomás lo trajo y lo metió en la olla. Entonces, el resultado es que gritaron los demás, hay muerte en esta olla, es envenenado, hay algo de malo, ¿no? En esta comida. Y entonces, llamando al profeta, al Eliseo, él pidió que les traesen harina, y la puso dentro de la olla, y el guisado dice que fue curado con el poder de Dios, no de Eliseo. Otra vez, Eliseo, instrumento en la mano de Dios para traer esta bendición a los hijos de los profetas, ¿no? Ahora, continuamos hablando de los hijos de los profetas. Y ahora, en tercer lugar, vamos a ver otra crisis para ella. Crisis en la escuela. Crisis en la escuela. Y esta vez saltamos una vez más en nuestras Biblias a Segunda de Reyes, capítulo 6. Bien, entonces vamos a leer versículos 1 a 3. Capítulo 6, versículos 1 a 3. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí un lugar en que habitemos.
Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron a Jordán, cortaron la madera. Ahora vamos a ver algo interesante. Crisis en el éxito. En el éxito, bueno, el éxito en el sentir. Andaba bien la escuela de los profetas, de los hijos de los profetas. Y demandó un espacio más grande, más amplio, para tener lugar para todos los varones que iban a estudiar en la escuela. Y un estudiante sugirió que, ¿por qué no vamos al Jordán para cortar árboles ahí y trabajar juntos para edificar un nuevo edificio? Entonces, así lo hicieron. Eliseo también fue con ellos, versículo 4. Pero ¿qué sucedió? Versículo 5, perdón. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ay, Señor mío! ¡Era prestado! El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, lo echó ahí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Ahora vemos crisis, no solo en el éxito, hay que poner en letra A la palabra éxito, ¿no? Pero en segundo lugar, punto B, crisis en el servicio, crisis en el servicio. Mientras que el grupo estaba ahí trabajando, un estudiante perdió la cabeza de su hacha, ¿no? Es un poquito peligroso trabajar con hacha que tiene su cabeza floja, porque al usarlo, al tumbar el árbol, de repente puede golpear a otra persona aún, ¿no? Pero lo que sucedió esta vez en la orilla del río Jordán, la cabeza del hacha se fue lanzándose ahí hacia el agua, ¿no? Y se cayó ahí. Ahora, si la cabeza de una hacha está hecha de hierro, ¿qué sucede cuando el hierro se está ahí puesto encima de agua, en la superficie del agua? ¿Flota? No normalmente. Y eso tampoco flotó. Se hundió ahí. ¡Ay! Dice el siervo, el hijo de los profetas, dijo, ¡ay, de mí era prestado! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿No? Y entonces, esta crisis también demandó un milagro. Recuerda, el milagro es lo que no hace el hombre, sino lo que Dios hace en la vida o usando un instrumento humano. Y en esta vez, una vez más, vamos a ver que él usa a Eliseo. Una vez más nos llamaron a Eliseo para que le ayudara a este señor, este joven. Y Eliseo cortó un palo y puso su palito en el agua. ¿Y qué sucedió? La cabeza de su hacha de este señor, flotó. Salió a la superficie del agua flotando, ¿no? Y entonces, wow, qué raro es esto. Hierro en sí no flota. Pero con Dios, Dios puede hacer lo imposible. ¿Cuántas veces en las Escrituras leemos las historias de la fidelidad de Dios usando maneras muy fuera de lo común, muy fuera de lo posible? Pero lo que es imposible para los hombres, con Dios es posible. Y en este caso, Él hizo flotar aún la cabeza de su hacha de hierro. Flotó. Pero una cosa muy importante que quería resaltar en versículo 6, ¿no? Cuando Eliseo echó su palo en el agua, e hizo flotar el hierro, ¿no? La cabeza de su hacha. ¿Qué es lo que dijo enseguida, ¿no? Versículo 7. Dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Hay una cosa muy interesante aquí. Verdaderamente se llevó a cabo un milagro, ¿no? Pero para recobrar la cabeza de su hacha, requirió de ese señor su parte.
Dios obra en nuestras vidas, pero también a veces espera de nosotros que nosotros actuemos por fe, creyéndole. Y entonces, en este caso, era el poder de Dios que hizo flotar la cabeza de su hacha. Pero el hombre en sí tenía que recogerla. No iba a flotar a la orilla sola, ¿no? La cabeza nomás, tenía que recogerlo. Y nos habla de algo muy importante, porque muchas veces vemos lo que es en este dibujo, un cooperativismo divino y humano. El poder de Dios y el esfuerzo del hombre. Ahora, lo más importante es la primera parte, la primera mitad, ¿no? La fuerza de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. Pero la pregunta viene a nosotros, ¿cómo reaccionas tú a las crisis de tu vida? A veces Dios pide de nosotros que hagamos algo para llegar a una solución de las crisis en nuestras vidas. Y en verdad nuestra reacción ante las crisis debe ser de depender en el poder de Dios. No tratar de solucionarlo todo a mi manera, ¿no? Yo sí tengo la solución. No, es Dios quien tiene que obrar en nuestras vidas. Y debemos mirar a las crisis entonces como oportunidades en nuestras vidas para crecer. Crecer en nuestra fe, crecer en nuestra dependencia de Dios. No es por mi fuerza, como dice Zacarías capítulo 4, versículo 6. No es por fuerza humana, ¿no? Sino con el poder de Dios, el poder de Dios. Entonces nosotros tenemos que depender, trabajar junto con Él, creyendo en Él, ejercitando fe en Él para nuestras vidas y las crisis que enfrentamos nosotros. No debemos nosotros de reaccionar en forma negativa, en forma como de frustración. ¡Ay Dios! ¿Cómo es esto? ¿No? Debemos depender de Dios. No debemos reaccionar aún como el profeta Elías reaccionó, con depresión. ¡Ay de mí! No hay nadie más que está sirviendo al Señor. Estoy aquí solo sirviendo al Señor. No debemos de pensar así. Si Dios trae crisis a nuestras vidas, es con un propósito de hacer crecer nuestra fe. Es para nuestro bien. Tenemos que creer lo que dice Romanos 8 y versículo 28. Que todo lo que entra en mi vida, lo que Dios permite en mi vida, es para mi crecimiento. No hay nada mal que Dios da a nosotros que no más es para simplemente castigar o hacer mal a nosotros. Es para bien. Romanos 8 y versículo 28. El versículo dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que dice, les ayuda a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y el versículo siguiente dice que el propósito es esto, que seamos nosotros hechos semejantes a la imagen de Cristo Jesús. ¿Cómo respondemos entonces a las crisis? Debe ser reconociendo que es un ejercicio de fe, depender en Dios. Dios está interesado en cada área de nuestras vidas y siempre está listo para ayudarnos, para hacer en todo, hacer su voluntad, hacer en todo que nosotros reconozcamos su obra y dependemos nosotros así de Él. Todo lo que viene de su mano es para nuestro bien y para su gloria. Así debemos responder a las crisis en nuestras vidas. Los hijos de los profetas en esta historia, de lo que hemos leído hoy de Segundo de Reyes, en varias ocasiones llegaron a tener crisis. Y en cada uno de ellos, cada área de su vida, agua, falta de comida o dinero para la señora, la viuda, comida mala para ellos, eso de su herramienta prestada, perdida, todas esas cosas parecen no conectados, pero nos hace recordar que nuestro Dios está interesado en cada área de nuestras vidas y debemos de confiar en Él para todo. Él quiere cambiar nuestras crisis
a bendición. ¿Lo confiarás en Él? Hay que creer en Él, creer en su palabra, creer que Él quiere lo mejor para sus hijos. Recuerda el versículo que hemos usado ya algunas veces, ¿no? De Isaías capítulo 40, versículo 31. Dice, los que esperan a Jehová levantarán alas como las águilas. Las águilas flotan en el cielo encima, muy arriba de las condiciones ahí en la tierra. Y ahí Dios quiere levantar a nosotros a mirar a Él. No mirar, recuerda, a las circunstancias, sino a Dios de la circunstancia. Confiando en Él podemos volar como las águilas encima de las crisis de nuestras vidas. Vamos ahora. Dios, gracias te damos por enseñarnos a través de esos hombres de fe, que eran sí hombres de fe, pero a veces con dudas. Somos iguales. Somos personas de fe, pero muchas veces dudamos lo que estás haciendo en nuestras vidas. Oh Señor, ayúdanos a mirar a ti, el Dios de cada circunstancia, y entender que en todo, que tengas tú la preeminencia, que tengas tú la gloria por la manera en que tú obras en y a través de nosotros. Ayúdanos en esta semana a confiar en ti, nuestro Señor y nuestro Dios. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias por estudiar con nosotros juntos en esta mañana. Pedimos que de repente en su tiempo puedan leer el texto de Segundo de Reyes, capítulos 4 a 6, para ver todo el contexto de la lección que hemos tenido hoy. Y para la próxima semana estaremos en otra porción, mirando también la obra de Dios, la mano de Dios obrando en la vida de personas en medio de crisis. Vamos a estudiar un poquito de Nehemías enseguida. Si nunca han leído algo de él, hay un libro llamado Nehemías. Ahí puede leer aún todo el libro si deseas, para tener un profundo contexto de lo que vamos a estudiar de su vida de Nehemías. Otro profeta, otro hombre usado por Dios enfrentando crisis en su vida. Bueno, estudiando ellos, nosotros también podemos ser animados en nuestra vida de fe para depender de nuestro Dios. Que lo hagas así, viviendo esta semana para su gloria. En nombre de Él debemos de vivir y hacer todo. Gracias y que Dios les bendiga mucho.